Lo escuchamos en Tele 13 Radio. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición veraniega, última semana de febrero de Página 13. Comenzamos revisando la entrevista que realizamos esta mañana con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Esto a raíz de la alianza que anunció Codelco con Anglo American para un plan minero conjunto en el distrito Andina Los Bronces. Eso, las implicancias de la colaboración público-privada e incluso la situación del ministro Marcel y la polémica por los traspasos de Corfo a la caja fiscal, una polémica que estalló la semana pasada. Todo eso es parte de la conversación con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, a partir de ahora aquí en Página 13. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Oiga, además porque tiene buenas noticias, porque la alianza con Anglo American para el distrito Andina Los Bronces es una buena noticia para Codelco, ¿no? Es una muy buena noticia para Codelco, es una muy buena noticia para Codelco y también Anglo American, pero también es una muy buena noticia para Chile y yo creo que para la minería chilena, Iván, porque de verdad de lo que se trata es que se puede hacer minería en colaboración y en cooperación entre las empresas. Somos vecinos entre Los Bronces y Andina desde hace ya varias décadas. Claro. Tenemos yacimientos contiguos que están separados por una cuña que ya casi cada día digamos, la hace más cercana a los dos yacimientos, porque los yacimientos van creciendo, se van ampliando, entonces estos dos rasgos se empiezan a juntar y eso genera enormes interferencias operacionales. Si nosotros no hacíamos algo como esto, claramente División Andina iba a comenzar a reducir su producción, a tener un impacto en su sostenibilidad futura y en la empleabilidad también. Entonces, esta es una muy buena noticia para los trabajadores, para el dueño, que es el Estado de Chile, porque con esta convenio, este memorándum que hemos firmado, vamos a aumentar en 120.000 toneladas de producción de cobre al año, sin prácticamente hacer inversiones, y se crea un valor económico de sobre 5.000 millones de dólares, de los cuales el Estado de Chile, por la vía de impuestos, royalties y las utilidades que esto le crea a Codelco, se va a quedar con el 75% de eso, así que son más recursos para que Chile pueda seguir progresando. Se queda con el 75% Codelco porque Codelco también tiene una parte, tiene el 20% de lo de Andina, ¿no? O sea, perdón, de lo de Anglo. Anglo Sur, claro, exactamente. Sí, claro. Mire, se queda con el 75% porque en primer lugar, al aumentar más la producción, se cobran más impuestos porque hay más utilidades, se cobra más royalties, y además Codelco genera utilidades en la división andina y en el 20% de la empresa Anglo American Sur, que es la dueña de Los Bronces, donde Codelco tiene el 20% de la propiedad. Esta idea, Máximo, de ponerse de acuerdo, digamos, para la explotación de este mineral, que entiendo que es un mineral de muy buena ley, digamos, es decir, que sale mucho cobre por cada tonelada de material que se remueve. Esta idea está en la mesa hace un buen rato, hace unos 10 años probablemente, y no se había concretado. ¿Por qué se concreta ahora? ¿Cuál fue la clave de ahora? Bueno, en primer lugar, efectivamente, esta idea, probablemente la primera vez que se le puso nombre a este proyecto en Codelco fue el año 2012. O sea, estamos hablando de un proyecto que por lo menos lo bautizaron hace 13 años. 13 años, claro. Es un largo periodo, sin ninguna duda. Yo creo que aquí impactó muchas cosas. En primer lugar, que el mundo cada día necesita más cobre. Y la gran pregunta que se hace, y hoy día yo estoy en esta conferencia del Banco Monreal en Miami, donde van a haber 2.000 personas, 2.000 analistas, 2.000 financistas, inversionistas, y la gente está diciendo, bueno, el cobre se necesita urgentemente porque el mundo va a ser cada día más eléctrico, y eso va a obtener prácticamente en todas partes, como se usa más y más la electricidad ahora con la inteligencia avanzada adicionalmente, y ese cobre nadie sabe bien de a dónde va a salir. Entonces, bueno, hay una tremenda presión para la empresa minera para conseguir producir más cobre. Segundo, yo creo que las dos empresas nos empezamos a dar cuenta cada día más
el valor que esto tiene. O sea, las empresas no tienen todos los días un proyecto que pueda destrabarse y generar una riqueza o generar un valor de sobre 5.000 millones de dólares. Esto es mucha plata. Tercero, yo creo que también las ideas comienzan a madurar y se requiere sentido de urgencia. Yo creo que el directorio de Codelco ha tenido el compromiso de hacer muchas cosas en Codelco y pues, sobre todo poder apurarle el tranco a Codelco. Tomamos una decisión bien difícil en su momento, la discutimos con usted, digamos, cuando cerramos la división de Ventana, la fundición de Ventana. Después acordamos construir una desaladora en Tocopilla, nos compramos una empresa de litio en Australia, firmamos los acuerdos con SQM para asociarnos. Luego estamos terminando el proceso de selección de un socio en Maricunga, en el Salar de Maricunga, un socio para 49% para poder desarrollar el Salar de Maricunga en litio. Nos compramos el 10% de Quebrada Blanca en TEC. Ahora estamos firmando ya este memorándum de entendimiento que ha causado gran impacto aquí en esta conferencia minera, porque esta es una cosa inédita y una cosa de largo alcance, no solo para Codelco, sino para todas las otras mineras, que consigamos trabajar en colaboración y en cooperación en proyectos que van en favor de la minería y también de la economía de los países. En muchas de las cosas que acaba de enumerar, estamos con Máximo Pacheco, presidente del directorio de Codelco. Máximo, está la iniciativa público-privada, digamos, la asociación con privados para que Codelco pueda seguir creciendo. Usted decía en una entrevista que apareció ayer en el Mercurio que ese parece ser el camino para Codelco, es decir, que permanentemente los crecimientos, los nuevos proyectos se aborden de la mano de inversionistas privados que puedan aportar o capital o conocimiento para desarrollar esos mismos proyectos. Eso hay algunos que lo ven como una especie de privatización de Codelco. Bueno, en primer lugar quiero decirle que la propiedad de los yacimientos va a seguir estando en manos de cada una de las empresas. O sea, Codelco va a seguir siendo la dueña del yacimiento Andina, Los Bronces va a seguir siendo de propiedad de Anglo American. Todos los activos materiales, o sea, las plantas concentradoras, los camiones, las líneas eléctricas, los tanques de relave, que cada empresa tiene, va a seguir en propiedad de cada empresa. Los trabajadores van a continuar siendo trabajadores, unos, digamos, de la división andina y otros de la división Los Bronces. Y por lo tanto, aquí de lo que se trata es que las empresas mantienen su identidad, pero colaboran, porque claro, la gente me pregunta, pero ¿cómo es posible que se generen 120.000 toneladas de cobre al año sin mayor inversión? Y yo digo, pero claro, esto es porque se hace una gestión distinta. ¿Cuál es la gestión distinta? Se consigue tener un plan minero común para los dos rajos, y con ese plan minero común se optimiza el manejo del rajo y se logra conseguir 120.000 toneladas de cobre más. Entonces yo insisto, aquí estamos en un cambio de paradigma, porque la verdad es que esto no solamente tiene un impacto para Codelco, esto es un impacto para Chile, porque los países que hoy día en el mundo crecen, los países que tienen crecimiento económico, son los países donde efectivamente el sector privado y el sector público trabajan en conjunto en pos de ciertos objetivos. De manera que proponernos un objetivo como este, a través de una alianza público-privada, es una cosa virtuosa, es una cosa que le permite al país mostrar un camino para que de estas cosas se hagan más, no solamente de Codelco con las otras, con lo que somos sus socios, sino que también entre las propias empresas mineras que hoy día tienen yacimientos en Chile. Usted lo mencionó, digamos, en la enumeración anterior, está el acuerdo con SQM, que es una de las cosas más relevantes que ha pasado en Codelco en los últimos años. ¿En qué va ese proceso? Porque está todavía en el proceso de consulta indígena, ¿no? Bueno, tenemos varios procesos en marcha. Nosotros lo dijimos cuando firmamos el acuerdo definitivo. El acuerdo definitivo está condicionado a que se cumplan ciertas condiciones, valga la redundancia, y una de ellas, obviamente, es que se haga la consulta indígena. Yo estuve, digamos, el jueves pasado en la comunidad de Talabre, en el Salar de Atacama, porque las comunidades que ahí hay, obviamente, tienen mucho interés en entender bien cuáles son los planes futuros de esta asociación, cómo vamos a producir
más litio usando menos agua, cómo vamos a producir más litio cuidando el salar, cuidando la salud del salar. Hoy día tenemos que resolver el tema que esto lo tiene que resolver Corfo, porque Corfo está a cargo de la consulta indígena. Nosotros también tenemos nuestra solicitud presentada a la Fiscalía Nacional Económica, y en varios países, China entre otros, tenemos que pedir autorización a las autoridades para poder hacer esta asociación. Tenemos que ir a la Comisión Chilena de Energía Nuclear para que nos dé la ampliación de la cuota de litio. Y así hay como 4 o 5 trámites administrativos, y la consulta indígena que la estamos desarrollando, que está avanzando de acuerdo a lo programado, y que nos va a permitir anunciar el cierre de el inicio de esta asociación durante este año. O sea, de todas maneras se concreta este año, si es que se cumplen todas las condiciones que usted menciona, digamos. Hay que trabajar para que se cumplan, Iván, ese es el objetivo. O sea, esto no sale solo, esto sale con harto trabajo de harta gente, equipos humanos, abogados, y estamos trabajando. El verano ha sido un verano extraordinariamente intenso para nosotros por eso mismo. Sí, pues así se ve. Ninguna de estas cosas resulta por magia. Estamos con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. Máximo, la Corfo y Codelco son cosas totalmente distintas, son entidades de naturaleza totalmente distinta, pero comparten que son parte del sistema de empresas públicas. ¿Qué le ha parecido toda esta controversia por el traspaso de fondos de la Corfo, a propósito que eran excedentes del litio en el año 2023, y que se ha conocido y que ha provocado todo un revuelo que incluso obligó al ministro Marcel a volver anticipadamente de sus vacaciones? Pastelero tus pasteles, Iván. Usted me ha invitado como presidente del directorio de Codelco, y yo tengo que ser muy cuidadoso en que en esa calidad es que estoy dando esta entrevista y emitiendo mis opiniones. A mí no me corresponde como presidente del directorio involucrarme en una discusión que entiendo que ha generado mucha pasión. Así parece. Yo por lo menos lo que puedo decir y doy fe es que dificulto que haya un ministro de Hacienda en el mundo que haya sido más estricto y riguroso en el uso de los recursos fiscales que el ministro Marcel. Piense usted que el ministro Marcel le tocó administrar el post-COVID, cuando había que retirar un conjunto de beneficios que se estaban dando a la gente porque no había trabajo, no había actividad, y que generaron una tremenda expansión del gasto público. Y luego el ministro tuvo que ponerle freno de mano, freno de pie a todo ese flujo de recursos, y lo hizo de una manera que yo creo que no hay precedente en ningún otro ministro de Hacienda del mundo, el nivel de cuánto se tuvo que apretar la arca fiscal y el presupuesto fiscal para conseguir de nuevo un equilibrio. Entonces yo no me voy a meter en la polémica que hoy día está abierta porque no me corresponde, pero sí puedo decirle que internacionalmente, y estoy aquí, digamos, en esta conferencia, una de las cosas que se destaca es la forma seria, profesional, en que Chile maneja sus finanzas públicas. Estamos con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco. A propósito de Pastelero tus pasteles, volvamos a su cargo como presidente del directorio de Codelco, Máximo. La idea de la alianza público-privada no era necesariamente bien vista en el inicio de este gobierno. ¿Usted cree, por sus conversaciones con las más altas autoridades de gobierno, que sin duda tienen que ser informadas de asuntos como esto, como por ejemplo la alianza con Anglo American para el distrito Andina Los Bronces? ¿Usted cree que en el gobierno hay un convencimiento o ha habido un cambio de opinión o de mirada respecto de la participación en alianzas público-privadas, un cambio respecto de lo que había al inicio de esta administración? Bueno, déjeme en primer lugar partir por comentar con usted y los auditores cómo funciona Codelco. Codelco es una empresa que desde el año 2010, por una ley aprobada de manera unánime en la Cámara de Diputados y luego en el Senado, es una empresa que se maneja con un directorio que tiene total autonomía para tomar la responsabilidad de conducir, dirigir y orientar la empresa. Estas decisiones las toma el directorio de Codelco, y en este caso particular, esta decisión del memorando de entendimiento la tomó el directorio de Codelco de manera unánime. Entonces yo creo que es muy importante que la gente entienda que Codelco se maneja como una empresa que tiene una ley propia,
y una ley que hace responsable al directorio de la conducción de la empresa. Entonces, yo creo que estas cosas que hemos hecho como directorio, que son varias, ya las hemos comentado, son cuestiones que hablan muy bien de que la ley de gobierno corporativo de Codelco funciona y funciona bien. Es una ley robusta, radica en el directorio las decisiones y el directorio ha tomado un liderazgo para impulsar estas iniciativas y otras. Ahora, respecto de lo que son las asociaciones público-privadas, yo no tengo ninguna duda que cada vez más como país nosotros hemos ido poniendo énfasis, y en esto el gobierno también ha sido muy claro, en la importancia del crecimiento económico. Y yo les quiero decir que a mí me parece que para que haya crecimiento económico es fundamental que haya alianza público-privada, que haya asociación público-privada. El sector privado tiene un elemento público importante y el sector público también muchas veces tiene que tomar decisiones con una lógica privada, en el sentido de decir, a nosotros como directorio nos hacen responsables por cuidar del patrimonio de la empresa, maximizar el valor de la empresa, tenemos que tomar decisiones que cuiden ese valor y por lo tanto creo que la lógica público-privada es una lógica fundamental para conseguir crecimiento económico. Ahora, estamos conscientes de que esto no era así mirado por toda la gente, por toda la coalición de gobierno al inicio de esta administración, ¿o no? Mire, yo la verdad es que no puedo ser analista político, tampoco puedo ser actor político. Yo soy presidente del directorio Codelco, yo entiendo que el tema político genera harta pasión y especialmente en el verano, pero yo no puedo transformarme en un actor político. Yo creo que la responsabilidad de ser presidente del directorio Codelco, una empresa que pertenece a todos los chilenos que tiene 20 millones de accionistas, hace que uno tenga que ser cargo de presidente del directorio cuidando su perfil y su rol. Pero en Codelco están claros en que ese es el camino. Absolutamente, clarísimo. Quiero decirle que es muy importante que la gente sepa que Codelco tiene este directorio que conduce y que además es un directorio que toma estas decisiones de manera unánime. Entonces, eso también transmite mucha confianza y es por eso, Iván, que yo me siento tan cómodo de estar hoy día aquí en esta conferencia, porque Codelco es mirado con mucha admiración por el mundo. La gente del mundo minero entiende que el productor número 1 de cobre del mundo es Codelco y hoy día cada vez es más claro que Codelco no solamente es el mayor productor, sino que también es un líder, porque lidera iniciativas, porque desarrolla cosas nuevas, porque está siendo de manera creativa en enfrentar los desafíos de producir más cobre que el mundo necesita para la transición energética y para la descarbonización de la economía. El presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en Estados Unidos, está en Miami. A esta hora son casi las 6 de la mañana, recién, allá en ese país. Máximo, ya, le pero agradezco. eso no es nada nuevo para usted, Iván, porque usted se despierta todos los días antes de las 6, así que no me rinda un homenaje por algo No, que pero está bien. es obvio. Pero mire, es que no es tan sencillo. Así que cuando hay cambio de hora, cuando hay diferencia horaria, las cosas se vuelven más enredadas. Oiga, le agradezco muchísimo la gentileza. Gracias a usted y buen día. Buenos días, hasta luego. Con el presidente del directorio de Codelco, Máximo Pacheco, en esta edición de Página 13. Saludamos a nuestros auspiciadores. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Continuamos haciendo Página 13 aquí en Tele 13 Radio 103.3 en la ciudad de Santiago. Hoy se cumplen 3 años desde la invasión rusa a Ucrania, la guerra europea más intensa desde que terminó la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo. El embajador de Ucrania en Chile, Yuri Dudin, estuvo esta mañana en los estudios de Tele 13 Radio para hablar de esa conmemoración de los 3 años de la invasión, del estado de las cosas en Ucrania y, por cierto, de las posibilidades de la paz. Yuri Dudin, embajador de Ucrania en Chile, en la siguiente entrevista aquí en Página 13. Una revista para escuchar al cierre de cada día. Página 13. El mejor análisis en voces atentas a la actualidad. Yo cuando le dije buenos días pensé de inmediato en, no sé si son buenos días, ¿no? Bueno, eso todo es relativo. Realmente los días no son muy buenos para Europa, para Ucrania, para el mundo, yo diría. 3 años de la guerra. Llevamos 3 años combatiendo, luchando, resistiéndonos. Al principio nos daban una semana de supervivencia, ya llevamos 3 años y estamos dispuestos a luchar más, pero también queremos llegar a la paz. ¿Y cómo se llega a la paz en estas condiciones? Porque las condiciones han cambiado. Con Donald Trump en la Casa Blanca han cambiado.
Las condiciones han cambiado drásticamente, sin embargo, Ucrania sigue empeñada en conseguir esta paz, que para nosotros debe ser una paz justa, una paz duradera y una paz sostenible, y no una tregua, porque una tregua no nos sirve. La tregua, si es el fuego o lo que sea, solo permite a Rusia acumular las fuerzas y volver a atacarnos de nuevo. No solamente a Ucrania, porque si Ucrania pierde, Rusia va más allá, va a Europa, y los europeos están muy asustados, están muy preocupados con ese tema. Así que sí, tenemos que seguir negociando, pero sin abdicar de nuestra integridad territorial, sin abdicar de nuestra soberanía y nuestra independencia. El asunto de la Unión Europea, de la OTAN, las intenciones de Ucrania por acercarse a Europa son las que están en el fondo de esta discusión. La OTAN es la mejor garantía de seguridad que existe hoy en el mundo. Si hubiéramos sido miembros de la OTAN en 2022, Rusia nunca nos habría tocado, porque ahí funciona lo que se llama el artículo 5, la defensa colectiva. Bueno, no somos miembros de la OTAN, queremos serlo, está fijado en nuestra Constitución, sabemos que en esas condiciones será muy difícil que todos los países aliados nos acepten, pero igual necesitamos tener garantías de seguridad muy fuertes. Si no somos miembros de la OTAN, podemos tener las garantías de tipo como tiene Israel, por ejemplo. Cuando volaban los misiles sobre Israel, muchos países se interceptaron. Israel sin ser miembro de la OTAN. También tiene las garantías fuertes, como países como Japón, como Corea del Sur. Ucrania quisiera tener uno de esos, ya que no podemos ser miembros de la OTAN. Con la Unión Europea es otra cosa. La Unión Europea es una unión de valores, es una unión más política, comercial, pero no militar. Y ahí sí estamos en buen camino, estamos en proceso de negociación, de adhesión. Este año abrimos los primeros capítulos y en pocos años seguramente que vamos a ser miembros de la Unión Europea. Ahora, en Lisa está, en la discusión está cuán europeo se siente el pueblo ucraniano y cuán ruso se siente el pueblo ucraniano, porque de fondo parece ser esa la discusión, ¿no? Yo diría que el pueblo ucraniano es mucho más europeo porque hemos sido parte de la cultura europea durante siglos. De hecho, hace 1000 años existía la ciudad de Kiev, que era una de las mayores capitales europeas, solo rival de Constantinopla en el siglo XI, por ejemplo. Moscú se fue fundada mucho más tarde. Y Ucrania siempre ha sido un pueblo que tenía sus miradas hacia Europa. Somos la idiosincrasia, la ideología europea. Queríamos ser siempre parte de Europa y no pertenecer a ese mundo asiático, euroasiático, que promueve Rusia. Y realmente el idioma ucraniano, la cultura, las tradiciones, está mucho más ligado a Europa. Nuestro idioma es más parecido al checo, por ejemplo, al polaco, que el ruso. De hecho, una de las acusaciones que se hace, incluso una de las justificaciones que se hace para la invasión, es que en algún momento se prohibió el idioma ruso, que se persiguió a los rusos parlantes o a los ciudadanos ucranianos de origen ruso, particularmente en la zona oriental, que es donde está focalizada la guerra. Fue un pretexto, no fue una razón, de hecho. No estaba prohibido. En Ucrania todos éramos bilingües, las escuelas todas se enseñaba tanto ucraniano como el ruso. Unas escuelas eran en ucraniano, otras en ruso, pero los idiomas se enseñaban. Se editaban periódicos diarios en los dos idiomas, se había radios, televisiones, nadie prohibía hablar ruso. De hecho, Putin dijo que quería proteger la población rusoparlante. Y las primeras ciudades que sufrieron el ataque bárbaro ruso fueron las ciudades de Kharkiv, Sumy, que están muy cerca de la frontera, que eran totalmente rusoparlantes. O sea, el pueblo de Donbass, que está sufriendo mucho de los bombardeos rusos, era todo rusoparlante. Y en vez de protegerlos, lo estaba destruyendo, mucho más que los ucranianos parlantes. Ya, o sea, no es una falacia el argumento. Claro. Fue un pretexto, no fue una razón de hecho, de fondo. ¿Qué es lo que ha pasado esta mañana en Kiev? Bueno, esta mañana se han reunido líderes de varios países. Tenemos el foro dedicado a los 3 años de la invasión. Han llegado directamente 17 líderes de la Unión de los países de la Unión Europea, pero también de Canadá, el primer ministro de España, y otros 23 líderes están online. O sea, se está celebrando este foro como para mostrar el apoyo que tiene Ucrania por parte de los países aliados, principalmente los países europeos, pero también de Canadá, de Japón, de Australia, y otros están ahí, y es un signo de apoyo muy grande para Ucrania, porque realmente todos los que están interviniendo, y yo en el camino aquí escuché por teléfono muchas intervenciones de los líderes, todos decían que Ucrania debe estar en la mesa de negociación. Sin Ucrania no puede haber negociación de paz, justo porque es nuestra tierra que está en peligro, que Ucrania fue atacada, Ucrania fue agredida, y por eso no puede ser excluida de esas negociaciones de paz. Ahora, esas negociaciones probablemente van a significar una pérdida para Ucrania, que no va a volver la península de
Crimea, que probablemente pierdan parte del territorio invadido, ¿no? Mire, Iván, tenemos la posición de principio que Ucrania debe recuperar todo su territorio. Ahora, como primera posición negociadora, queremos volver a las fronteras que existían antes de la gran invasión hace 3 años, en el 22. O sea, la península de Crimea nunca vamos a abdicar de ella. Va a ser siempre ucraniana para nosotros, al igual que la parte de Donbass. Pero eso podría ser negociado en una etapa posterior, pero sin bombas, sin misiles, sin hostilidades, negociar a la mesa de negociación futuro. Primero queremos recuperar nuestra tierra que no fue robada en esos 3 años. La frontera del 2022, como dice. Correcto, sí. A propósito de la defensa, déjeme devolverme a una cosa anterior cuando hablábamos de la OTAN. Cuando Ucrania se separa, cuando la Unión Soviética se disuelve, Ucrania devuelve las armas nucleares a Rusia a cambio de un protocolo de seguridad, ¿no? Pensábamos que era protocolo de seguridad que iba a defendernos, pero de hecho fue un papel vacío, un papel que no significó nada. Fue un memorándum de Budapest, fue el famoso memorándum de Budapest, que entregamos toda capacidad nuclear que tenía Ucrania, que éramos el tercer país que tenía más armas nucleares en el mundo. Lo entregamos todo a Rusia a cambio de algunas garantías, supuestamente garantías de seguridad. Pero esas garantías no valieron nada, como vimos, porque Rusia fue uno de los firmantes de ese memorándum de Budapest y uno de los firmantes que debía asegurar, que debía garantizar la seguridad de Ucrania. Y ese país nos atacó, nos agredió y está haciendo una agresión, o sea que este memorándum no volvió. Por eso no queremos un documento así ahora. No nos sirve un documento, un papel. Queremos garantías de seguridad más fuertes. ¿Qué significa garantías más fuertes? Bueno, ya he dicho, primero sería la adhesión a la OTAN. Si no podemos ser miembros de la OTAN, ahora en un futuro próximo queremos tener más armas, más protección. Por ejemplo, los aviones de la OTAN que están cerca en Polonia, que están protegiendo nuestro cielo, etcétera. Digo, como el tipo que tiene Israel, por ejemplo, la garantía de seguridad que tiene. Claro. Estamos con Yuri Dudin, embajador de Ucrania en nuestro país. Otra de las acusaciones de Donald Trump la semana pasada ha sido que Volodymyr Zelensky es un dictador porque no ha llamado a elecciones. Bueno, mira, esa es una acusación muy fácil de responder. En Ucrania, según la Constitución, están prohibidas las elecciones durante la vigencia de la ley marcial. Ahora en Ucrania rige la ley marcial hasta que terminen las hostilidades. El presidente Zelensky dijo en muchas ocasiones que él sí quería elecciones. Terminada la guerra, está dispuesto a hacerlo. Ayer inclusive dijo que podría abdicar de su puesto si Ucrania saliera con una paz justa de esta guerra. Y realmente las razones para esto son que durante la guerra es muy difícil organizar las elecciones. Primero, porque tenemos cerca de 8 millones de ucranianos en el exterior, principalmente en los países de Europa. ¿Cómo y dónde van a votar ellos? Los consulados no van a dar abasto para ellos votar. Ahora, tenemos miles y miles, centenas de miles de soldados en las trincheras. ¿Cómo y dónde van a votar ellos? Tercero, en las ciudades grandes donde se organizan centros de votación, si viene mucha gente ahí a votar y llega un misil, ¿qué pasa? Hay muchas víctimas, muchos muertos. Así que la Constitución lo prohíbe, o hay que cambiar la Constitución, lo que es muy difícil ahora, o hay que esperar el fin de la guerra y ahí se organiza el proceso electoral normal. El presidente Zelensky está dispuesto a eso. De hecho, hemos tenido 5 presidentes en Ucrania desde el año 2000 y va a ser seguramente un sexto cuando termine la guerra. Y en Rusia todo ese tiempo solo había un dictador, Putin. ¿Cómo hay que interpretar lo que dijo ayer Volodymyr Zelensky? Esto es de que su cargo estaba, que él se hacía a un lado, si es que había un acuerdo de paz justa o si había un ingreso a la OTAN. ¿Cómo hay que interpretar eso? Mira, yo diría que es más una declaración política, que él no se aferra a su cargo, no se detiene. O sea, él está dispuesto a cederlo desde que se consigue una paz justa en Ucrania. Yo creo que es la única manera que podemos interpretarlo. ¿Ucrania tiene alguna esperanza en el intento negociador de Donald Trump y de Estados Unidos? Tenemos esperanza, pero también tenemos nuestras exigencias, o sea, no podemos estar excluidos. No nos gusta que Estados Unidos y Rusia se reúnan a nuestras espaldas, que hablen algo sobre la paz en Ucrania sin la participación de Ucrania, que es el país donde se desarrolla la guerra. Creemos eso injusto. Ucrania debe estar en la mesa de negociación, al igual que Europa y Estados Unidos de un lado, y de otro lado debe estar Putin. Esa es la negociación correcta. Y esperamos que realmente nos apoye la Europa ya en esto, y esperamos que Estados Unidos también nos apoye en este proceso. ¿Usted cree que de fondo está el interés de Estados Unidos en los recursos naturales ucranianos?
Es una parte, digamos. Esa idea fue propuesta por el presidente Zelensky hace medio año cuando se encontró con el candidato Trump en Nueva York en septiembre del año pasado, que se podía explorar conjuntamente los minerales críticos de Ucrania. Y esas negociaciones están en curso. La primera opción que nos propusieron fue muy desventajosa para Ucrania, pero hoy leí que ya está muy cerca porque los equipos negociadores están trabajando y se trata, digamos, de exploración conjunta. Las empresas norteamericanas llegan a Ucrania para explorar esos recursos minerales junto con los ucranianos, se quedan con su parte de ganancias y ahí Estados Unidos nos ofrece algunas garantías de seguridad. Ya, eso podría prosperar. Sí, yo creo que sí. Inclusive hoy leí una declaración de una ministra ucraniana que está participando en las negociaciones que dice que ya estamos bastante próximos a la conclusión de este acuerdo. Ya, eso es un buen incentivo porque todo eso se tiene que hacer en tiempos de paz, digamos, no se puede hacer en medio de una guerra. Por supuesto. Y si llegan capitales norteamericanos, si llegan empresas norteamericanas a trabajar, ahí por supuesto tienen que tener la seguridad que pueden trabajar, que pueden explorar tranquilamente sin tener miedo a los misiles o las bombas. Eso sí. Estamos con el embajador de Ucrania en Chile, Yuri Dudin. ¿Cómo es la vida hoy, a 3 años después de la invasión en Ucrania? Mira, depende mucho de las ciudades. Las ciudades que están más cerca de la línea del frente sí sufren todos los días ataques aéreos, drones. Ahí hay muy poca población, que muchos salieron de ahí. Pero si uno viene, por ejemplo, a la ciudad de Kiev, que es la capital, y uno al principio no se da cuenta que es la capital de un país en guerra, porque están funcionando los teatros, museos, restaurantes, la gente va por las calles, hay fiestas, pero de vez en cuando suena alarma de ataque aéreo. Y ahí la gente tiene que decidir. Si vienen los drones, por ejemplo, los drones vienen por las noches, la gente está durmiendo, o tiene que bajar a un refugio o sigue en su casa. Pero si viene un misil balístico, ahí sí hay un peligro muy grande, perdón, y ahí tienen que refugiarse, tienen que bajar a una estación del metro subterránea. Tenemos una estación de 100 metros de profundidad que fue construida en los tiempos soviéticos para los ataques nucleares, o refugiarse en un refugio subterráneo en sus casas. Las escuelas, por ejemplo, tienen todas los refugios, las escuelas que funcionan de día, y si suena una alarma, los niños con los profesores bajan al refugio y ahí continúan las clases, continúan los estudios, porque está todo equipado debajo de la tierra. O sea, que es una realidad un poco distinta, pero sin embargo seguimos viviendo, seguimos existiendo. No estamos en casas llorando y preparándose para morir. No, la vida sigue. La vida sigue, que es una distinción más o menos habitual en los tiempos de crisis, en todas las sociedades, digamos, en todos los países, lo que implica también una manera de reconstruir el tejido social, de que vuelvan esos 8 millones de ucranianos que se fueron después de la invasión hace 3 años, y por cierto, la reconstrucción física. ¿Ya se está pensando en qué va a pasar después de la guerra? Sí, por supuesto. Se está pensando y se está preparando, inclusive no solamente en Ucrania, pero la Unión Europea ya ha celebrado 2 grandes cumbres dedicadas a la reconstrucción, conferencias. La tercera va a ser este año, donde se reúnen los inversores que ya hablan de los proyectos de reconstrucción, porque queremos una Ucrania nueva después de la guerra, ya que tenemos mucha cosa destruida, pero lo destruido fue, digamos, de los tiempos soviéticos, de los tiempos antiguos. Queremos reconstruirlo con los recursos que nos van a proporcionar nuestros aliados, pero también con los activos rusos congelados en los bancos europeos y mundiales, que son $300 mil millones congelados de activos rusos, y que se piensa que se va a invertir en la reconstrucción de Ucrania. Ahí queremos una Ucrania nueva, una Ucrania más moderna. Ya éramos líderes, digamos, de la digitalización en Europa, y lo seguimos siendo. Somos líderes en producción de drones, de un tipo de armamento moderno, y bueno, en esta base se va a reconstruir Ucrania para ser un país muy grande, nuevo, innovador, y bueno, eso es lo que queremos. ¿Usted lo ve como posible? Sí, por supuesto. Estamos preparándonos para eso, porque la guerra va a terminar tarde o temprano. Ojalá que sea más temprano para todos nosotros, que estamos muy cansados de esa guerra, que hemos sufrido muchas bajas, muchas destrucciones, muchos sufrimientos. Queremos que llegue cuanto antes esta paz. Y ahí sí pasamos a la etapa de la reconstrucción. Se lo pregunto porque probablemente Vladimir Putin o Rusia quieran que se descongelen esos fondos, esos 300 mil millones que se descongelen y que vuelvan a las arcas rusas, digamos. Mire, sobre eso ya casi un consenso. Ya estamos utilizando los intereses de esos millones que están en los bancos europeos, ya están siendo invertidos en Ucrania. Lo que queremos no son intereses, pero también todo el cuerpo, o sea, todos los activos. Y creo que hay un consenso, o casi hay un consenso, que sí deben ser utilizados. Sería lo justo utilizar los fondos del país agresor para reconstruir a la víctima de agresión. Y sobre eso hay mucho consenso, tanto en la Unión Europea, estamos trabajando también con Estados Unidos, pero ahí hay una pequeña parte. La mayor parte está en Europa. Ahora, la pregunta de fondo nuevamente es si un acuerdo va a considerar a Rusia un país agresor. De hecho, Donald Trump no lo considera un agresor.
Sí, aparentemente, digamos. Sí, es un cambio de la posición de Estados Unidos que realmente todos estamos asistiendo en el último mes. Y hoy van a votar 2 resoluciones en la Asamblea General de Naciones Unidas. Una propuesta por Ucrania y sus aliados. Tenemos 57 co-sponsors de esa resolución y más de 100 países que parece que van a votar a favor. Y la otra presentada por Estados Unidos, donde realmente no se habla de que Rusia es un país agresor. Y creo que esa será una adhesión mucho menor en relación con la nuestra. Pero vamos a ver la votación más tarde. A ver si en un año más podemos estar hablando de la reconstrucción de Ucrania, embajador. Yo espero que sí, espero que sea mucho antes que un año más. Por supuesto. Yuri Dudin, embajador de Ucrania en Santiago, esta mañana en el 3er aniversario de la invasión rusa a Ucrania, aquí en Mesa Central. Embajador, muchísimas gracias por la gentileza de estar aquí. Muchas gracias, Iván, por invitarme. Muy buenos días. La conversación con el embajador de Ucrania en nuestro país, Yuri Dudin, en los 3 años desde la invasión rusa a Ucrania. Saludamos a nuestros auspiciadores. Porque es esencial debatir de manera abierta e informada. Página 13. Por las ondas de Tele 13 Radio y tele13radio.cl. Tele 13 Radio Podcast. Lo que tienes que escuchar. www.tele13radio.cl.